días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que también la podéis adquirir si queréis en la Casa del Libro en el Corte Inglés. Por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como por ejemplo En la corte de Alejandro VI, noble plebeyo, conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Y he abierto una sección dedicada a la palabra de Dios y a la Biblia, reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha y otras obras que me han llamado la atención, tanto por lectora como por autora, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Por otro lado, hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra a costa del Castillo de la Imaginación. Y deciros que el día 4 de marzo, en la Casa Andalucía en Barcelona, sobre las 7 de la tarde, voy a dar una conferencia sobre la mujer, junto con otra escritora que se llama Lola Fernández, y todo aquel que lo desee será bien recibido si quiere acudir. Y ahora, siguiendo con el ciclo este de la Biblia, la palabra de Dios, vamos a afrontar un tema que más o menos yo ya lo había tocado, porque claro, como he dicho muchas veces, todos estos temas de la Biblia están interrelacionados, como es el tema de pedir a Dios que nos dé más de lo que podéis aguantar. Sabemos que la vida es problemática, que estamos llenos de adversidades y de peligros, seamos creyentes o no seamos creyentes, es lo mismo. La vida del hombre es un valle de lágrimas, no es el infierno en la tierra, pero a veces se le parece bastante. Y gracias a la misericordia del Señor podemos de alguna manera aguantar muchas veces todos estos golpes y envites que tiene la vida. Y todo esto no es por culpa de Dios, que permite pecados y consiente las desgracias y consiente las penurias, sino todo esto se debe al hombre, al pecado original, a esa maldad que tenemos todos nosotros y que nos vino dada precisamente por esa desobediencia que tuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Esa desobediencia que nos ha llevado a calamidades, a maldades, como he dicho ya antes, y que no se libra ningún ser humano. Por otro lado, también hemos de considerar esa misericordia de Dios, como he dicho antes, que nos libra de pecados a través de la figura de su Hijo Jesucristo, que nos salva de esa servidumbre del pecado. Y lo dijo Cristo cuando estuvo en la tierra. Le dijo a los fariseos que él venía a liberarlos. Y entonces ellos dijeron, ¿de qué? Nosotros no somos esclavos de nadie, porque somos los hijos de Abraham. Entonces no entendieron el mensaje de Cristo, como no le entendieron mucha gente del pueblo, porque ellos se pensaban que era un profeta más o bien un liberador del yugo de Roma. Y Cristo lo que les venía a decir es, como nos dice a todos nosotros, que nosotros, si estamos con Él, vamos a estar bajo su influencia, protegidos bajo la sombra del Altísimo, que se habla de esto en varias, digamos, versículos de la Biblia, y que además estaremos libres de esa servidumbre del pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano ya tiene el pecado dentro, ya tiene esta inclinación a la maldad. Por eso yo decía que a los niños se les enseña a obrar bien, porque a obrar mal ya les sale. Lo que pasa es que son inocentes cuando son pequeños y por lo tanto, como no saben lo que es el bien del mal, evidentemente Dios no se lo tiene en cuenta. Pero ya les tienen que enseñar, como a nosotros nos enseñaron de pequeños, pues a hacer el bien y no hacer el mal. Esto lo vemos en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los países, ese deseo del ser humano siempre de hacer el mal. Cuando nos agreden, cuando nos insultan, la primera reacción es la mala. Por eso, cuando estamos bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios, el creyente se humilla ante Dios y le pide ayuda a Dios en el nombre de Jesús, y entonces, al darse cuenta del pecado, al darse cuenta de la malicia y de la maldad que hay entre nosotros, es cuando nos entristecemos y le pedimos ayuda al Señor, porque sabemos que somos pecadores, estamos manchados, estamos sucios,
y solamente la sangre de Cristo y del Cordero nos puede librar de los pecados del mundo. Eso se dice de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro. Pero cuando yo quiero decir que le pidamos a Dios, como dijo Cristo, pedir al Padre que no os dé más de lo que podéis aguantar, es verdad que en muchas ocasiones, aunque seamos creyentes, cristianos, e incluso, pues de alguna manera, cumplamos las normas de Dios, esto no nos libra de lo que son los males del mundo, porque el mal está aquí. El mundo entero yace bajo el dominio del maligno, del príncipe de este mundo que es Satanás. Y por lo tanto, el caso fortuito, la fuerza mayor, la maldad de otros, como la maldad de nosotros, puede hacer que nos veamos perjudicados sin haber hecho el mal nosotros, sin haberlo de alguna manera, vamos a suponer, merecido o producido. Entonces, incluso en la legislación civil lo veremos, que en España seguimos el Código Napoleónico y luego anteriormente lo que era el Código Romano, y sabemos que ya en el mismo Código Civil estaba y está todavía el artículo 1902 que dice que todo aquel que haga el mal va a tener que recompensar al que ha hecho el mal. Aquel que por acción o omisión hiciera mal a otro tendrá que de alguna manera recompensar el mal causado. Esto nos indica que el hombre puede hacer el mal o bien a sabiendas o bien porque no hace el bien o porque deja que el mal quede ahí, la famosa omisión del deber de socorro, que pasas por una calle, lo que dice Cristo en la parábola del buen samaritano. Pero es que nos puede ocurrir a una persona que está accidentada y no prestarle socorro. Eso se llama omisión del deber de socorro, porque todos tenemos la obligación de ayudar o ayudarnos unos a otros, como el que está viendo que se está cometiendo un delito y no dice absolutamente nada. Pues este ya está pecando a los ojos de Dios y ya está haciendo el mal, no solamente a los ojos de Dios, sino también según las leyes civiles. Por lo tanto, vemos cómo el mal está ahí. Por eso yo decía que todo lo que hacemos tiene repercusión para nosotros y para los demás, el bien y el mal. Pero hay que pedirle ayuda a Dios, por eso decía que hay que pedirle siempre ayuda al Señor y sobre todo pedirle que no nos dé más de lo que podemos resistir. En un mundo que está plagado de enfermedades, en un mundo que está plagado de guerras, de cosas desagradables, que si el cambio climático, que si tal, nadie estamos libres de una enfermedad grave, lo estamos viendo en otras personas y sabemos que por desgracia hay enfermedades muy duras, como por ejemplo el cáncer. Muchos de nosotros hemos tenido familia que lo ha padecido o los han padecido otras personas y evidentemente esto es muy duro, pasar esa agonía y ese dolor, porque aunque nosotros no lo pasemos físicamente, vemos a un ser querido que lo ha pasado o que lo pasa y nos sentimos impotentes. Por eso hay que pedirle a Dios, Señor, no me des más de lo que puedo resistir. Y entonces la misericordia de Dios no nos va a dar más de lo que podemos aguantar. Pero evidentemente hay que pedirlo. Hay que estar bajo la protección de Dios, hay que pedirle ayuda al Señor para que se compadezca de nosotros, porque sabe que somos carne, que somos débiles y evidentemente Él nos va a dar unas fuerzas que nosotros no tenemos, como dice Pablo, sosteneos en el Señor el poder de su fuerza, porque nosotros no tenemos fuerza ninguna. Nosotros no podemos casi ni aguantarnos a nosotros mismos. Recordemos que nos viene un resfriado, nos viene un catarro, nos viene una gripe y nos tumba completamente. Y ya todo aquello que teníamos que hacer, todo aquello que teníamos que tal, pues nos tumba. Gracias a Dios que se inventó la penicilina y que tenemos medicamentos que más o menos, pues bueno, si no es un caso muy grave, pues podemos de alguna manera, bueno, pues a lo mejor estaremos unos días mal, pero luego ya nos recuperamos. Pero el ser humano es frágil, el ser humano no lo puede todo. Por lo tanto, pedir al Señor que nos dé más de lo que podéis aguantar, porque el mundo es difícil. El mundo tiene problemas, el mundo tiene peligros y sin Dios no podemos resistirlo. Por eso vienen las depresiones, por eso viene la ansiedad, por eso viene pues esas derivaciones malas de personas que no han puesto la confianza en el Señor y cuando viene una cosa mala, que nos viene a todos tarde o temprano, no hay nadie que se libre de las males de este mundo, es cuando si no estamos con Dios nos venimos completamente abajo y somos presa
de la desesperación, del desánimo, incluso a veces hasta de la pérdida de la fe que hay al lado de ella, y además llega un momento que incluso se llega a abandonar a Dios, se llega a ir al otro, bueno, en fin, y caemos presa, evidentemente, del demonio, porque todo aquel que sale de la senda de Dios se va a la otra. Hay dos caminos, el bien y el mal. Y recordemos que seguir a Dios es difícil, que seguir al demonio es muy fácil, porque los placeres mundanos nos agrada a todo el mundo, que esto lo digo muchas veces, pero hay que repetirlo, lo que sea, menester. Y Dios no es como un señor de este mundo, que hay personas que siendo gobernantes son misericordiosos con su pueblo y son buenos gobernantes, claro que lo ha habido y lo sabrá, pero no son Dios. Es decir, no lo pueden todo, tienen un aguante, tienen una resistencia y llega un momento que ya no pueden más. Esto es como en un matrimonio, que por ejemplo, bueno, pues uno de los cónyuges está siempre haciéndole sufrir al otro y llega un momento que el afectado ya no lo puede aguantar. ¿Por qué? Pues porque ya, como no es Dios, no tiene esa resistencia para poder soportar y tiene que pedir ayuda a Dios o tomar una determinación. Por lo tanto, pensemos que esa resistencia nos la va a dar Dios y que no va a ser todo el camino ancho y florido y hermoso y todo bonito y todo tal. No, la vida real es dura, la vida real es difícil, pero tenemos la obligación como cristianos de pedirle ayuda al Señor y además de poder confortar a otras personas que también necesitarán muchas veces nuestra ayuda como nosotros necesitamos la ayuda de los demás. Es decir, evidentemente Dios es en el que tenemos que confiar más, pero muchas veces nos da personas alrededor nuestro que nos van a ayudar, que nos van a confortar en un momento de, yo no digo desesperación, porque el cristiano no tiene que estar desesperado, pero sí que tenemos un momento de debilidad, de tristeza, de depresión. ¿Por qué? Porque se nos ha muerto un ser querido, porque tenemos una enfermedad grave y tenemos que tener ahí, se nos pone a prueba incluso la fe. Por eso hay mucha gente que no quiere seguir a Dios, o bien porque tiene una conducta inmoral, o bien porque no le interesa, o bien porque se piensa que con su poder ya tiene bastante, o porque se da cuenta y sabe que si sigue la senda de Cristo va a ser difícil. Todos tenemos que llevar una cruz, y esto ya lo he dicho 1000 veces, todos tenemos que llevar una cruz, que es la cruz de la vida. No podemos resucitar a nuestros padres si se nos han muerto, o a nuestros hijos si se nos han muerto, o a nuestros hermanos o tal. Y muchas veces, a pesar de que pedimos que una persona se sane, no se sana. Dios se la quiere llevar o es el momento de desaparecer por cualquier circunstancia y nos vemos impotentes ante esa situación. Y tenemos dos caminos, o seguir confiando en Dios o decir, bueno, no me interesa. Ahí se prueba la fe de la persona. Y sin fe no podemos agradar a Dios, porque fe quiere decir confianza en el Señor, a pesar de todas las circunstancias malas de la vida. Nos vamos a encontrar muchas veces con pruebas, los cristianos, ya lo he dicho, la prueba de los cristianos, y con muchas dificultades. Pero ahí está un poco el valor y realmente si confiamos en Dios. Pedimos la ayuda de Dios para que podamos aguantar, pero ahí se nos va a probar y vamos a ver si realmente somos salvos. Porque si por una, como decía Alcohol, por un quitarle la paja, por una tontería, esto es como dos amigos que han sido amigos durante mucho tiempo, muchos años, y por una tontería ya no se hablan. Nunca fueron amigos. Entonces la amistad aguanta, el amor aguanta, pues esto es igual. Y no pensemos que porque nos vienen malas cosas, Dios nos las ha mandado, una maldición, porque no es así siempre. Recordemos el caso de Job, porque es que la Biblia tiene muchos ejemplos que nos pueden servir incluso a nosotros, que somos personas y generación del siglo XXI. No pensemos que la Biblia es solamente para aquel tiempo. Bueno, eso es como es antiguo, pues bueno, joder, pasó hace 2000 años, pues oye, no. La Biblia es provechosa para nuestro tiempo y para siempre. Porque lo que les pasó a aquellas personas, los sentimientos eran exactamente igual. Evidentemente nosotros no estamos en el lugar de Judith, o en el lugar de Esther, o en el lugar de Daniel o de Leonardo de Noé, pero sí que tenemos los mismos sentimientos. Y entonces Dios lo que quiere es que a través de la Biblia veamos cómo
estas personas que confiaron en Dios a pesar de todas sus dificultades, al final fueron premiados por Dios. A pesar de todo lo que les vino encima, Jeremías, el profeta Isaías, el otro que le persiguieron, lo mataron, lo maltrataron o lo torturaron, es igual. Ahí vemos la misericordia de Dios. Esteban, este chico joven que fue martirizado, que lo lapidaron, según la ley judaica o mosaica, porque predicaba la palabra de Dios, predicaba a Cristo, y como ve abierto el reino de los cielos ante él, ¿no? Cuando iba a morir, dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos cómo Dios le da esa fuerza, le dio esta resistencia para aguantar. Estaba probado que era un hombre de fe. Y el fiel Antipas igual, que no se quiso arrodillar ante el César, que se consideraba el dios de los dioses, ¿no? Entonces, vamos a ser probados, lo he dicho muchas veces. Y ahí, cuando veamos y salimos victoriosos de la prueba, veremos que somos salvos. Y esto lo hace Dios para que nosotros lo podamos ver. Él lo ve, pero nosotros no lo podemos ver hasta cuando viene la prueba y salimos victoriosos y le decimos, Señor, gracias porque yo he podido aguantar con tus fuerzas y con mi fe. Es decir, Dios actúa, evidentemente. Eso es como el que tiene un vicio que decía, ¿no? Señor, yo no me quito de beber y quiero quitarme de este vicio. Ayúdame, dame fuerzas. ¿Y qué es lo que hago? Empezar a no beber, pidiéndole la ayuda a Dios. Y Dios, al ver esto, me da una fuerza que no es mía, que Dios me la está prestando, y es cuando yo ya puedo dejar este vicio. Que dice beber, drogarse o lo que sea. Y esto lo hace el Señor. No lo hace nadie más, porque nadie tiene esa fuerza. Por lo tanto, tenemos que tener fe en el Señor, pedirle que nos ayude a aguantar todo lo que podamos aguantar, porque no es tan cruel Dios, y no es cruel, para darnos algo que no lo podemos aguantar. Esto tenemos que tener siempre esperanza en el Señor. Dios no nos va a dar algo que sabe que nosotros no podemos aguantarlo. Es sabio y misericordioso hasta en esto. Es santo. Es decir, Dios no nos puede dar una prueba que nosotros no podemos pasar. Es como, por ejemplo, si dijera Dios, bueno, pues ahora échate a volar. Yo no tengo alas, ¿cómo voy a volar? Yo me mato, a no ser que Dios me coja y con sus santos ángeles me lleve. O sea, Dios no es ridículo ni absurdo. Recuerdo aquel dicho tan absurdo y tan ridículo, que además es maligno, de que Dios no podía crear o iba a crear una piedra que luego no la iba a poder digamos, romper o no la iba a poder deshacer o no sé qué, unas tonterías, bueno, en fin, no tiene sentido. Ejemplos como estos hay a montones. ¿Para qué? Para desvirtuar la palabra de Dios. Es como aquel que empieza a decir que hay cosas diferentes en la Biblia o se inventa cosas, esto es anatema, esto es una estupidez, una basura y una herejía. ¿Por qué? Porque hay que aceptar la Biblia tanto desde el Génesis al Apocalipsis. Y esto es lo que Dios quiere. No que inventemos, no que hablemos con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios. Por eso es necesario, y con esto ya termino, que cuando veamos pastores que hablan de la palabra de Dios, siempre veamos cómo todos los ejemplos que dan son bíblicos y que siguen efectivamente esa palabra de Dios. No según sus palabras, porque a mí no me sirve de nada. No me sirve de nada. Porque yo no sigo a esta persona, sino a Dios. Y tampoco seamos, como hace mucha gente, el personalismo. Ay, este pastor, como habla tan bien, voy a seguirle. Y al final, sin darnos cuenta, estamos adorando a la persona. Esto lo escuché hace mucho tiempo de un pastor de una iglesia cristiana que hablaba de esto, ¿no? De que muchos feligreses se habían marchado de sus iglesias porque querían escucharle a él, porque él hablaba muy bien, les gustaba cómo hablaba y empezaron a seguirle a él. Y él humildemente dijo, no vengáis a escucharme a mí, sino escuchar la palabra de Dios. Y esto es algo que inconscientemente lo hacemos las personas, adorar cantantes, adorar actores, pero incluso llegar a adorar a un pastor de la iglesia, que esto es absurdo, porque es un ser humano. Él no va a hacer ningún milagro, él no va a hacer que tú creas en Dios,
sino que tu corazón dispuesto, eso lo transforma el Señor, pero que tiene que estar tu corazón dispuesto hacia Dios. Pedirle ayuda a Dios, pedirle fuerzas, que no las tenemos, y sobre todo, como he dicho ya en esta conferencia, pedir a Dios, como dijo el Señor Jesucristo, pedir al Padre que no os dé más de lo que podéis aguantar. Y esto es un poco la reflexión que yo quería hacer sobre el tema de pedir ayuda al Señor para que no nos dé más de lo que podemos aguantar. Y gracias por haberme escuchado.